Hola, saludos a todos. Vamos a hablar de la enfermedad de Wilson. Ahí le puse la banderita de Costa Rica porque a pesar de que la enfermedad de Wilson es una enfermedad bastante rara, pero en Costa Rica vemos más casos. Más bien, Costa Rica es uno de los países donde hay mayor prevalencia de esta enfermedad. Por eso es muy importante como profesional de salud conocer sobre la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es un trastorno del metabolismo del cobre. Es una enfermedad autosómica recesiva, donde encontramos un defecto a nivel del cromosoma 13. Entonces vamos a encontrar problema porque no se va a codificar una ATPasa que es transportadora de cobre. ¿Y qué es lo que hace? Esto lo que hace es promover la incorporación de cobre a aceruloplasmina, facilitando la excreción de cobre a través de la bilis. Entonces los pacientes que padecen de enfermedad de Wilson no se va a dar todo esto, o sea, ellos van a tener problema con ese transportador de cobre, entonces ellos no van a poder excretar el cobre a través de la bilis. Por eso se les va a acumular el cobre. Usualmente vemos que hay acumulación de cobre intrahepático. Y en cambio vamos a encontrar que las concentraciones séricas de ceruloplasmina van a estar bajas. El exceso del metal cobre se acumula usualmente en hígado, pero puede acumularse también en el riñón, en corazón, en cerebro, en la córnea. En Costa Rica la prevalencia es mayor en Puriscal, Zona de los Santos, Tarrazú y León Cortés. Entonces las personas que viven en esa zona, si tuvieran, por ejemplo, prueba de función hepática alterada, hay que estudiarlo más a fondo y sospechar que podrían ser un posible enfermedad de Wilson. Los apellidos que más se han asociado a la enfermedad de Wilson acá en Costa Rica son Garro, Delgado, Valverde, Hidalgo y Murillo. Entonces, si ustedes ven pacientes que son de esa zona o que tienen esos apellidos, es que como prenderse la lamparita de que, bueno, hay que estudiarlo para descartar que no tengan enfermedad de Wilson, ¿verdad? Esa foto es para recordarnos que como es una enfermedad genética, se puede heredar. Entonces, si uno, por ejemplo, diagnostica a un paciente con enfermedad de Wilson, es súper importante estudiar a la familia para descartar que los otros miembros no tengan también enfermedad de Wilson, ¿sí? Entonces, eso es un paso súper importante. No olvidarnos de los otros miembros de la familia. ¿Qué es lo que presenta el paciente con enfermedad de Wilson? Generalmente en Costa Rica, la mayoría de los pacientes, el cuadro es hepático, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, pueden cursar con un cuadro hepático fulminante, ¿verdad? En donde se mueren casi todos los hepatocitos. Entonces es una situación grave, el paciente puede morir, ¿verdad? Entonces necesita, por ejemplo, un trasplante hepático. En cambio, hay otros pacientes que tal vez la evolución es más lenta, se hace como crónica, ¿verdad? Puede tener hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis. Luego con el tiempo va a tener insuficiencia hepática hasta que finalmente tiene cirrosis, ¿verdad? Si llega hasta esas últimas etapas de insuficiencia hepática, cirrosis, obviamente también va a necesitar trasplante. Por eso es súper importante que los pacientes tomen el medicamento para no llegar a esas etapas. Como dijimos que el cobre también se puede acumular en el cerebro, entonces en esos casos los pacientes van a presentar signos neurológicos, por ejemplo, temblor, disaltria, manifestaciones extrapiramidales, distonía. A la exploración oftalmológica, en 50% de los casos se identifican los anillos de Kaiser-Fleischer en el limbo corneal.
Ahorita vamos a ver una foto de qué se trata ese famoso anillo. Se llama anillo de Kaiser-Fleischer en honor a los que lo descubrieron. Si ustedes ven ahí al cocorneal, van a ver que hay como un circulito, como un halo verdoso parduzco, ¿verdad? Ese es el anillo de Kaiser-Fleischer, ¿verdad? Pero no todos los pacientes los tienen, es como el 50%, ¿verdad? Acá hay un resumen en esta foto de, o sea, de los distintos órganos, tejidos que la enfermedad de Wilson suele comprometer. Si ustedes ven ahí el hígado, el riñón, el corazón, los ojos, el cerebro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si comprometiera el hígado, veríamos hepatomegalia, ictericia, puede cursar con hepatitis, o en un caso más grave, un fallo hepático fulminante que puede llevar a la muerte, ¿verdad? Puede cursar con hipertensión portal, con cirrosis, ¿verdad? Dado el caso que afectara, por ejemplo, el cerebro, tendrá todos esos síntomas que hay ahí descritos que ya lo citamos anteriormente. ¿Cuándo sospechar que un paciente puede tener enfermedad de Wilson? Pueden ser como pacientes entre 3 y 45 años con afectación hepática de causa desconocida, presencia de anillo de Kaiser-Fleischer, o si lo estudiamos en el examen de sangre y vemos que la ceruloplasmina sérica es más baja, menor de 5 miligramos por decilitro, o si vemos que la excreción de cobre en orina de 24 horas es mayor de 100 microgramos por litro. También, por ejemplo, comprobamos la determinación de cobre en biopsia hepática y también evidencia de alteraciones en los ganglios de base en imágenes de resonancia magnética. Ahora, en este caso es porque ya está afectando al cerebro esa acumulación de cobre. El diagnóstico, súper importante y también muy obvio, es la prueba de función hepática. También medir el nivel de ceruloplasmina sanguínea, ver la cupruria, o sea, el nivel de cobre en orina. El ultrasonido puede ayudar para ver cómo está el hígado. Obviamente, muy importante, si estamos sospechando, hay que hacer una biopsia de hígado y la resonancia nuclear magnética también nos puede ayudar. El tratamiento es la de penicilamina, que es un agente quelante, o sea, se va a unir al cobre en nuestro cuerpo, luego facilitando su excreción a través de la orina. En casos ya más severos, por ejemplo, con ya uno ve que posiblemente va a llegar a una insuficiencia hepática, una cirrosis, obviamente hay que empezar a programar un trasplante de hígado, ¿verdad? Porque ese hígado ya no va a funcionar y sabemos que el hígado es un órgano súper importante, hay que trasplantarlo. Por eso lo ideal es siempre recalcar al paciente la importancia de estar tomando medicamentos, porque si toma el medicamento, la de penicilamina lo toman lo toman siempre, obviamente evitamos esas consecuencias que pueden ser fatal, ¿verdad? Bien, para ir terminando, esta filmina está con letra gigantesca, ¿verdad? Porque es muy importante recordarlo. Sospechar siempre, siempre de Wilson si una prueba de función hepática sale alterada, más si es una joven con función hepática alterada, y más si vive en la zona que nosotros citamos, y más si llevan esos apellidos, ¿verdad? No significa que las personas que llevan otros apellidos no tengan Wilson, pero los que tienen esos apellidos, con más razón, si les sale la prueba alterada, hay que sospechar, ¿verdad? Bueno, ya terminamos ya entonces Wilson. También vimos en la otra clase fisiopatología hepática. Espero que hayan entendido todo. Si no, me escriben al correo. Saludos.